Bienvenides. Bueno, les damos la bienvenida. También, además de los escenarios lúdicos, después estaban circulando un power con algunos de los botiquines lúdicos que fueron llegando. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, de este curso, a la cuarta clase ya. Ahora cuando termina de pasar el power. Hoy nos acompaña la licenciada Adriana Montovio y la licenciada Fabiana Filipponi. Adriana es psicóloga profesional de planta del CESAC número 19. Y bueno, nos van a venir a contar un poco de la juegoteca. Le damos la palabra. Bienvenida, Adri. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ante todo con Fabi, mi compañera, que no la veo, pero estar por ahí, les agradecemos mucho. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Les agradecemos mucho la invitación. La verdad que para nosotros es re lindo esto porque a medida que ahora le vayamos contando cómo fue pensada la juegoteca y cómo funcionaba la juegoteca, van a ver que realmente es algo que tuvimos que suspender durante la pandemia. Y bueno, tener estos espacios de poder hablar de eso nos da como esperanza de que lo más pronto posible podamos retomar y podamos volver a armar algo que llevó tantos años armar, ¿no? Que ha sostenado que llevó tantos años armar. Bueno, hoy además estamos en una circunstancia particular porque ahora les vamos a contar, pero además de Fabiana y yo somos las dos psicólogas de planta. Nuestra juegoteca está compuesta, digamos, los que trabajamos ahí somos Fabiana, yo, Daniela Pascual, que es terapista ocupacional, o sea, nosotros dos somos psicólogas, Dani es terapista ocupacional, que está de licencia por maternidad, y en el último tiempo nos estuvo acompañando un pediatra también de planta, Alejandro Stick, que bueno, que en este momento no está, pero que también participa, después les vamos a contar cómo. A ver, hoy pensábamos que iban a participar, de hecho lo van a hacer, pero vamos a ver cómo nos sale, con los concurrentes, porque también otra de las cuestiones que van a ver cuando les contemos cómo funciona este dispositivo, que van a ver cómo, que es absolutamente necesario, es el trabajo de los concurrentes. Y no sé si entre la audiencia habrá, pero seguramente debe haber concurrentes, o gente que está por hacer la concurrencia o que la hizo. Como saben, hay una nueva disposición que aparentemente no habría ingreso de concurrentes ahora en octubre cuando debieran ingresar. Entonces, justo hoy a esta hora hay una conferencia de prensa en la Puerta del Ameguino. Entonces, bueno, los concurrentes están ahí y quedamos que íbamos a ver si podían comunicarse desde ahí para contar ellos en primera persona cómo participan en la juegoteca y también para contar un poco su situación como concurrentes. Así que bueno, eso no sé si va a salir, pero Fabiana y yo estamos acá sino para contarles lo que ellos hacen. Bueno, ante todo, les cuento, vamos a ver, es muy difícil para nosotros cada vez que tenemos que hablar de esto porque son casi 27, 28 años de trabajo que tratamos de ver cómo darles, cómo poder resumirlo en una hora y poder transmitirles lo que es la experiencia y lo que es la lógica de este trabajo, que si bien fue cambiando mucho a lo largo del tiempo, la lógica que lo sostuvo siempre fue más o menos la misma, digamos, por supuesto con modificaciones, pero quiero decir, el espíritu se fue manteniendo, a eso me refiero. Ante todo les cuento un poquito de qué se trata del CESAC 19, qué es el CESAC 19. El CESAC 19, porque muchos seguramente lo conocen, vi ahí que hay gente del CESAC entre el auditorio, pero quizá hay gente que no. CESAC, Centro de Salud y Acción Comunitaria, queda en la zona del Bajo Flores. Vivi, si nos puedes poner las primeras
fotos, unas fotos como para que vean. Y queda en la zona del Bajo Flores. En su momento fue el primer CESAC de la zona, después se crearon otros, se creó el CESAC 20, el 40, el 31 y el 40, y entonces la zona se dividió, pero como el centro de salud hace desde el año 89 que está en esa zona, además de recibir personas que están dentro del área, digamos, organizativamente marcada, que le corresponde al centro, hay gente de de la zona donde no había... Si dejan la primera y la segunda, que está el barrio. Se fue. Hace lo que quiere esto, bueno. La que sigue, que está el barrio. Bueno, simplemente unas fotos del barrio como para que tengan una idea. Recibe gente. Ven, ahí está el mapita de dónde estamos nosotros. Ese azulcito que tiene la rayita, el puntito rojo somos nosotros. Ahora está todo así dividido porque hay otros centros de salud, pero en algún momento todas estas personas venían. Entonces, como hace tantos años que está el CESAC, sigue siendo referencia para toda la zona. Bueno, les decía, podemos ver la otra diapositiva, que ven acá está, ¿cuál es la área de responsabilidad? Parque Chacabuco y Barrio Rivadavia 1, pero muchos de los niños que concurren a las judotecas viven en el barrio Richardelli, que es la ex Villa 1114, y el barrio Rivadavia 1 y 2. Entonces, prácticamente todo lo que está ahí pintado, salvo lo celeste, todo lo otro viene al CESAC. Bueno, acá tenemos fotos de Barrio Rivadavia 1, que es un barrio muy viejo, o sea, desde los años 30, que fue creciendo para arriba, pero antes eran casitas con 2 habitaciones, cocina, baño y patio, ahora ya no, son edificios. Esta es la placita del barrio. Veamos la otra, que debe estar la villa y el... Este es el barrio Rivadavia 2, que son más nuevos, ven, son construcciones en edificios, que está como al final del barrio Rivadavia 1, y después del otro lado ya está la villa, que es esto, el barrio Richardelli, la ex Villa 1114. Bueno, esto en cuanto a... y este es el centro, que es un lugar, como ven, muy bonito, es un centro que tiene una cosa muy buena, digamos, nosotros estábamos antes de que este centro se construyera, que fue en el 2007, funcionábamos en unos locales adentro del barrio. Y cuando se empezó a construir, se construyó con un crédito del BID, este centro, nosotros ya existíamos. Entonces la jefa se reunía con la arquitecta como para ir pidiéndole cómo lo quería. Eso fue maravilloso, porque eso permitió que tuviéramos una enorme sala de espera y un muy grande Zoom, que uno de los motivos fundamentales de esto fue la judoteca. O sea, ya estaba la judoteca pensada en la construcción de esto. Y eso es algo muy maravilloso que no ocurre habitualmente porque la judoteca era previa a esto. Entonces se pudo construir ya pensando en lugares para el juego. Y eso la verdad que estuvo... O sea, para el juego o para actividades de estas que... digamos que supusieran mucha gente junta trabajando. Y eso la verdad que está buenísimo. Y esperamos volver a usarlo en algún momento. Bueno, como les decía, un poco lo que les quiero contar, esta es la esquina del CESAC, como para ver lo que se ve desde la esquina del CESAC. Y después, a ver, pasar a la próxima. A ver, ya creo que empezamos con las fotos de... Ahí está, bueno. Esperemos ahí con las fotos. Bueno, ahora les cuento un poquito cómo fue que surgió la judoteca, porque también la historia tiene que ver con el espíritu de la judoteca. La judoteca surgió hace muchos años en un programa que se llamaba Programa de Atención al Niño Desnutrido y su Familia. Nosotros teníamos hace mucho tiempo de esto, digamos, para ubicarnos, era la época donde muchas familias, en especial bolivianas, pero también peruanas y paraguayas, migraban desde el campo, desde el Bolivia profundo, digamos, gente que venía y que decía, tuve a mi hijo en mi casa,
porque el hospital más cercano estaba a 80 kilómetros. Nadie estaba vacunado, o sea, gente que venía en condiciones de migración muy precarias, o sea, mucho. ¿No? También está bueno ver esto, porque uno siempre piensa que estamos peor, pero digamos mucho más precarias de las que vienen ahora, sin ninguna duda. No existía la idea de la planificación familiar o alguna cosa de estas, digamos. Era el tema de la violencia de género, bueno, era como una cosa como que o sea, una mujer sobre este tema y decía, bueno, sí, mi marido me pega, pero me pega nada más cuando está borracho, listo. Y esto estaba perfecto, o sea, no había ningún tipo de digo, como para pensar un poco el ámbito en el que se desarrollaban los nenes que nos llegaban en ese momento. Y bueno, los nenes desnutridos eran los nenes que estaban bajos de peso, que no aumentaban, que no crecían, y que para los pediatras eran un problema muy serio porque no sabían qué hacer, porque no es que le daban un antibiótico y se curaban, sino que había que modificar toda la organización, o sea, tenían que, o sea, esos chicos no tenían, en situaciones de tanta vulnerabilidad, no tenían el espacio de niños que les permitiera desarrollarse aún en lo más básico, que era la alimentación. Entonces, pero que además lo que se veía es que cuando se los ayudaba de alguna manera, en una forma más, nada, la leche, el comedor, lo que fuera, tampoco era tan fácil de revertir, porque la situación de falta de sostén era tan grande que era muy difícil para esas familias sostener a los nenes. Bueno, ante esta situación que era bastante deprimente, ahí empecé a trabajar yo. Entonces, lo que se veía además era que venía la señora con los 3, 4 pibitos, todos muy delgaditos y muy chiquititos. El pediatra, a veces la trabajadora social, hablaban con la mamá y los nenes estaban ahí. Y lo que se hacía con los nenes era pesarlos, medirlos y punto. Muchos chiquitos, o sea, la mayoría de la población de estos nenes eran de 3 años para abajo, muchos, la mayoría aún sin lenguaje, o al menos no hablaban fluidamente, además, bueno, de todo lo que implicaba la migración, el cambio del quechua al castellano, bueno, todo ese tipo de cosas, que sería muy largo hablar, y lo que, no sé, a mí me empezó a llamar la atención es que, ¿quiénes eran estos nenes? O sea, teníamos datos de la familia, de dónde venía la familia, la mamá nos contaba, pero ¿y estos nenes qué les pasaba? Además de no comer o de comer poco. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue decir, bueno, ¿cómo sé yo, cómo le doy a un niño la posibilidad de expresar algo de su subjetividad? Y mediante el juego, o sea, no hay otra opción, digamos, ¿no? Por eso la jugoteca, digamos, no fue algo que uno dijo, bueno, ay, vamos a hacer una jugoteca, sino que era la única opción que había ahí para poder empezar a darle a estos nenes otro lugar que no sea el de, está flaquito, hay que pesarlo, hay que medirlo, cómo se lo hace engordar, bueno, y todas estas cosas. Entonces así surgió con ese programa, que era un programa que funcionaba en otro lugar, porque donde nosotros teníamos el centro de salud era muy chiquitito, no había lugar, entonces nos íbamos a otro lugar, nos íbamos con la balanza, con las historias clínicas y con el arcón de juguetes, y los nenes jugaban en la salita de espera que teníamos ahí antes de entrar con el pediatra. Lo primero que a mí me llamó la atención de esto fue el cambio de humor de los pediatras. Porque me decían, sí, yo lo peso y pesa lo mismo. Y digo, bueno, no aumentó. Pero ahora está jugando y ahora lo veo que hace cosas que la vez pasada cuando vino no hacía. Digo, y eso me dio como la cosa, el signo que tenía que ir por ahí. Que había algo ahí que se podía desarrollar y que se le podía dar espacio. Aún no existían las juegotecas, ni por supuesto el programa de juegoteca como un programa central. Había algunas juegotecas, sí, pero no existía como existen ahora. Y bueno, y así fue que surgió. Como un arcón con juguetes o con lo que conseguí en ese momento, lo que conseguíamos, en una salita de espera, mientras los chicos esperaban a ser atendidos por los médicos. Y después, y eso fue la otra punta interesante, empezó a surgir que después de la atención, todos nos juntábamos, los profesionales que trabajábamos. Y
mi mirada acerca de qué había pasado en el juego de los chicos fue tomada en cuenta por los pediatras como una mirada a la misma altura de lo que ellos veían en cuanto a, no sé, el moco, el antibiótico, el peso, o sea, realmente se empezó a hacer una atención integral que para nosotros, estoy hablando de ella, les digo, casi 30 años atrás, era muy novedosa en ese momento, al menos para nosotros. Bueno, las cosas fueron cambiando, pasaron un montón de cosas, nos mudamos a este lugar tan lindo, tuvimos más espacio, el programa de bajo peso dejó de existir, cuando empezábamos a poner los juguetes en la sala de espera, obviamente esta sala de espera tan linda y tan grande que ustedes ven ahí, se empezaban a juntar otros nenes que no eran los del programa y obviamente, nada, jugaban. Seguiría siendo novedoso. O sea, gracias. Bueno, sí, eso también es una cosa importante que no conté. El CESAC tiene un perfil, digamos, en este sentido, muy de, ¿cómo decir?, de trabajar integralmente en cuanto a incorporar a los profesionales de salud mental. Quiero decir, somos muy escuchados en ese punto por la mayoría de los profesionales médicos. Digo, esto es algo, ellos, los pediatras, la parte de pediatría del CESAC es excelente, o sea, tienen una mirada absolutamente integral. Yo ahora lo cuento que gracias a la pandemia, digo, por eso también es una cosa importante, gracias a la pandemia todos atienden con la puerta abierta. Entonces yo escucho, uno es psicólogo y tiene la oreja, ¿no? Cuando puede escucha, es una información profesional, es más, uno creo que se dedicó a esto porque es chusma, ¿no? Si no sos chusma no puedes dedicarte a esto. Entonces uno escucha, porque está todo abierto. Y es increíble escuchar cómo los pediatras y los médicos generales también se preocupan por los detalles de la vida y escuchan y están ahí tratando de entender qué le pasa a esa familia y a ese chico. Entonces nos demanda mucho en atención interdisciplinaria. A veces eso es muy bueno y es muy malo, porque después no sabemos, tenemos demasiado trabajo, pero bueno, ese es otro problema. Bueno, cuestión que la juegoteca fue tomando otra forma. Una cosa que sí se mantuvo y se los quiero transmitir, porque no sé, quizá hay gente que está estudiando aún o que se recibió hace poquito, la formación teórica para esto fue muy importante, porque, a ver, que los chicos jueguen es una cosa que nada, si el chico está sano, le tirás algo y juega, con lo que sea. Vas a una plaza y los chicos juegan. O sea, para ver chicos jugar, pues no necesitas ir a una juegoteca en salud. La idea era encontrarle alguna lógica y que esto realmente fuera una intervención donde nosotros pudiéramos ver, no sé, algún aporte a la vida de esa familia. Para mí fue muy importante al comienzo, digamos, pensar esto, ¿no? Primero pensar una cosa que en ese momento estaba bastante en discusión, y es si se puede trabajar y a intervenir desde el OPSI en niños que aún no hablan. Por supuesto, la respuesta es sí, pero en esa época no era tan claro. Es más, era muy discutido y es más, a mí me han llamado a hablar a lugares porque tenían esta pregunta. Por supuesto, ahora la veo a Agustina y con todo el desarrollo que he tenido, la terapia ocupacional, es imposible que alguien ya, es imposible, no sé. Pero digamos, uno diría jamás a alguien ya se preguntaría esto, porque está visto que, y ya lo hemos comprobado, que el lenguaje no es solo hablar, el lenguaje es y la posibilidad de comunicarse está mucho antes que la palabra hablada y puede ser perfectamente trabajado. Pero, de hecho, ahora que me estoy acordando, con Agus compartimos una paciente que no estaba siendo derivada hace ya unos años, porque el pediatra le dijo, no del centro de salud, el pediatra le dijo a la madre, no, si todavía no habla, ¿para qué le va a llevar a la psicóloga? O sea, no es tan lejano esto que estoy diciendo. Bueno, entonces, esa fue la primera cuestión. La segunda cuestión fue pensar que en mi función como psicóloga, trabajando con niños pequeños, yo tengo formación psicoanalítica,
era crear las condiciones para que ese niño pudiera desarrollar su condición de sujeto. Saliendo de alguna manera de esta cosa de objeto traído por la madre, mirado por los pediatras, pesado, medicado o no medicado. Y la tercera cuestión tuvo más que ver con pensar esto del grupo de trabajo y de articular un espacio que funcionara como sostén. Porque lo que veíamos era que eran familias, estas primeras, pero después, bueno, siguió habiendo de otras características, que tomaban rápidamente al CESAC, a la palabra, al acompañamiento de los que estábamos ahí, como una terceridad, como algo del orden de un espacio que podía sostenerlos. De hecho, lo primero que nos llamaba la atención es que nosotros, por ejemplo, siempre trabajábamos, me acuerdo en esa época, los lunes a la mañana. Y en algún momento, en un lugar. Y en algún momento nos echaban de ahí y nos teníamos que ir a otro lugar, porque eran siempre lugares prestados. Y lo que costaba que la gente volviera era una cuadra. Pero digamos, esta cosa de ser siempre, esto es una cosa que para mí es como la máxima uno de cualquier programa de intervención en salud o en lo que sea, pero cualquier programa que pretenda una inserción en la comunidad. Si es los lunes a las 9 de la mañana, tiene que ser todos los lunes a las 9 de la mañana. Llueve, truena, lo que fuera, porque justamente la función de estos espacios tiene que ver con poder volver y encontrar algo de lo que se dejó la última vez que se estuvo. Esto es fundamental. Esta cosa de, fui un lunes, vuelvo dentro de un mes, tengo que poder encontrar algo de lo que yo dejé, alguna marca mía en eso que estuvo ahí cuando yo estuve la primera vez, o la vez anterior. Y esto, en familias con mucha vulneración de derechos, 100% más. Nosotros nos dábamos cuenta de eso, cambiábamos a una cuadra y la gente no venía, tardaban 4 meses en volver, porque era como cambiar, ¿no?, la importancia y esto de los juguetes, del juego. Por eso la juegoteca siempre, más allá de que cambió un montón, y les voy a contar, y voy a tratar de ir rápido porque, ay Dios, son muchos años, si bien ya les digo, cambió mucho, siempre tuvo esta lógica de tener un modo de funcionamiento que se reitere todas las veces. Que las personas que vengan sepan lo que va a pasar. Y que entonces, y esto para los chicos chiquitos es re importante, si hay alguna modificación, sea la que hace el chico, no sea la que hacemos nosotros. O sea, si ellos encuentran que siempre el ambiente es el mismo, lo que modifican es un movimiento subjetivo. Si ellos encuentran el mismo sonajero que dejaron la vez pasada, ahora lo pueden hacer sonar distinto, pero porque es el mismo de la vez pasada. Esto es en parte, quizá muy literal como lo digo, y en parte no tanto, porque en parte es así. Bueno, para eso a mí me sirvió muchísimo la lectura de Winnicott, que recomiendo siempre, y de ahí, de Winnicott, hay millones de cosas que se pueden leer para fundamentar esto que estoy diciendo, pero fundamentalmente el texto de Winnicott que se llama Observación de niños en situación fija, justamente, donde él lo que hace es hablar un poco de su experiencia cuando trabajaba en hospital, y de cómo trabajaba él con una mamá y su bebé de 6, 7, 8 meses, hasta los 2 años, por ahí. O sea, chicos que no hablaban, seguro. Que él les ponía algo llamativo arriba del escritorio, que en ese momento era un bajalenguas, una cosa de una antigüedad, eran de metal, relucientes. ¿Y qué hacía el bebé frente a eso? Si lo iba a agarrar, si no lo iba a agarrar, si miraba a la madre. Bueno, él lo que encuentra es que ahí hay como 3 momentos que los tipifica, que después, si uno sigue leyendo a Winnicott, van a ver que son los momentos que él piensa para un análisis, que terminan con la caída del juguete. O sea, cuando el pibe empieza a echar fuera y a tirar el juguete y se puede ir y completa esa experiencia, juega y puede tirarlo al piso.
Que bueno, nada, para los que se dedican al psicoanálisis, les cuento que esto es el final de análisis que tiene que ver con la caída, la famosa caída del analista, que también Lacan trabaja, Winnicott la trabaja de esta manera. O sea, es un textito, nada, que es una pavadita, pero que resume todo lo que después va a desarrollar Winnicott. Pero esta idea de una un ambiente que ofrezca la posibilidad de una experiencia completa. O sea, que el chico no va a ser interrumpido en su experiencia. Eso quiere decir experiencia completa, no que tenga que estar todo el día, sino que no va a ser interrumpido en la experiencia que está teniendo. Que haya un marco que lo sostenga, que el marco se mantenga estable y que sea el pibe el que haga digamos, las diferencias y el que dude, el cite, esté en ese momento de cómo se va a acercar al objeto y que lo tome en el momento en que él lo pueda crear, que es la idea de Winnicott, y que los adultos lo ayudemos a sostener esa espera para que pueda crear en el momento de agarrar el juguete. Bueno, esto fue la idea de la jugoteca desde hace 30 años hasta ahora. Esa no cambió. Después se fueron cambiando las modalidades de acuerdo a un poco a lo que iba pasando en la comunidad, a los espacios que teníamos y, por supuesto, al recurso humano. Porque ahora les voy a contar cómo estuvo la jugoteca hasta que la pandemia la interrumpió, cómo funcionaba en ese momento, y van a ver la cantidad de recurso humano enorme que es necesario para esto. Bueno, la forma que tuvo en los últimos años la jugoteca era la siguiente. Primero, bueno, una cosa, pero primero voy a decirles una cosa más que fue importante también, que si bien la jugoteca fue pensada para chicos más chiquitos, empezaba a pasar que las familias obviamente venían con el de 2, 3 años y con el de 5, 6, 7 años, y que se ponían a jugar con las cosas de los chicos chiquititos. Entonces hubo que armar un espacio aparte para los más grandes, que después eso Fabi les va a contar, porque ella es la que coordina ese espacio, porque no podíamos tener a todos los nenes juntos en el mismo lugar, además los más grandes corrían, los pisaban a los chiquitos, era imposible. Bueno, actualmente no. A ver, durante un tiempo largo, la jugoteca funcionó de la siguiente manera. Primero, se arrancaba cuando iban llegando los chicos, todos los lunes a la 1, se iban arrancando con un rincón de lectura, o sea, se ponía una alfombra. Eso también, todo este pequeño detalle, la alfombra, los almohadones, las sillas se armaban como si fuera, acá más o menos se ven algunos, las sillas que están puestas todas así, se ponían tipo como en ronda, en redondel, en círculo. Ahí y en un costado una alfombra con los almohadones, alguien, a mí me encanta contar cuentos, así que muchas veces lo hacía yo, también tuvimos ayuda de la gente del Piñero, de Cuentacuentos, de Ángeles Delgado y de algunos que vinieron a contar cuentos, si no lo contábamos alguna de nosotras. Contar un cuento, los chicos se iban acercando, se iba produciendo como cierto silencio, eso también, muchos detalles. Por ejemplo, que antes de pasar eso venga la señora y le pase el trapo al piso, que ese día no se reparta, esa tarde no se reparta leche, o sea, que, digamos, ir generando todo el CESAC tiene que estar adaptado a ir generando ese espacio en ese momento. Bueno, se va produciendo como cierto silencio, se van acercando los nenes, entonces, después sacamos, que termina la narración del cuento, sacamos unas cajas que tenemos con cuentos, que bueno, ahí también sirvió recibir donaciones, y los chicos los miran, y ahí se hizo durante mucho tiempo, se hacía, los papás se sentaban un rato aparte en la misma sala, y con el pediatra y algunos de nosotros, digamos, hacían una pequeña charla sobre dudas más, si quieren, referidas a puericultura, por decir así, que al tener al pediatra ahí estaba buenísimo porque le podían preguntar un montón de cosas y charlarlo entre ellos, y terminaban hablando de cuestiones de crianza, y eso estaba muy bueno, un ratito y lo que se podía. Y entonces los que no estábamos ahí, que por eso acá trabajaron muchos concurrentes, no los voy a nombrar a todos, porque son todos, después si tengo tiempo los nombro,
estaban con los nenes. Ven que están acá, hay una de las chicas que está leyéndoles un cuento, bueno, facilitándoles el acceso a los libritos. Este era el primer tiempo. Después de ese tiempo, guardábamos los libritos, los papás volvían a estar, digo papás, pero podían ser abuelas. Había una señora que cuidaba nenes que venía todos los lunes con 1 o 2 nenes de los que cuidaba, que bueno, los traía. Abuela, por supuesto, hermana mayor, qué sé yo, eso depende de cada familia. Se arma digamos, nuevamente vuelven a estar todos en grupo, y ahí hay un espacio de juego libre. Mientras pasa esto, en otro lugar, que es un Zoom cerrado, pues esto es a la espera, que es un Zoom cerrado, funciona la jugoteca de los más grandes. Por eso las familias muchas veces vienen, dejan al mayorcito en la jugoteca de los más grandes y se quedan con el más chiquito en la sala de espera. Después de un tiempo de juego libre, pasaba que, claro, no es lo mismo un nene de 2 años que un nene de 5. Los de 5 empezaban a pasar por encima a los de 2. Entonces armamos otro espacio, que ahí me lo llevaba yo en general, de 4 y 5 años de juego más cooperativo. O sea, ahora vamos a ver que, a ver, creo que está en la próxima. No, esta sigue siendo ven acá que yo les decía, hay una parte que están las mamás, ahí son casi todas mujeres, charlando, y otra parte que están los nenes con los libritos y con nosotros ahí trabajando con ellos, con los libritos. Por eso se llama espacio de adultos referentes, que fue así como le pusimos al espacio de padres, madres, cuidadores. A ver, pasar a la siguiente. Bueno, esta foto es vieja, yo ahí están las otras sillas y estamos todos más jóvenes. Esta Fabi, estoy yo. Ven, esto sigue siendo la sala de espera, así era, durante mucho tiempo funcionó así. Después ahora les voy a contar los cambios que tuvimos que hacer. Seguí, pasa a la otra. Ven, y acá, los de 4 y 5 íbamos a otro consultorio, esto es a un consultorio grande, el más grande que tenemos, y ahí sí se armaban rincones claros, o sea, un rincón, que era que se ve acá en el primer plano, de comiditas, que era con masa, otro rincón de pista, otro que se ve por allá, otro rincón de disfraces, otro rincón de bloques. Los rincones fueron elegidos porque era el material que nosotros veíamos que los chicos espontáneamente usaban en forma cooperativa. O sea, la pista ya estaba abajo, pero la pista de autos. Pero los chicos espontáneamente empezaban a armar entre varios pistas de autos y armar grupo ahí. Las comiditas también. Entonces usamos, digamos, lo que ellos de alguna manera habían elegido como objetos que les permitían agruparse para fomentar en los más grandecitos la posibilidad de jugar cooperativamente. Mientras, entonces estábamos el Zoom, Fabiana con los más grandes. Acá arriba, en este consultorio grande, los de 4 y 5 años y yo. Por supuesto, siempre con un montón de gente ayudándonos, porque pasar con 8 o 9 pibes por todo el centro de salud para subir al consultorio donde sucedía esto del juego cooperativo, implicaba todo un movimiento de ir caminando con los nenes, de alguien que nos ayudara. Entonces, siempre tuvimos mucho trabajo de grupo, especialmente con los concurrentes. Y, bueno, y después, esto funcionó así durante un tiempo, pero lo que empezó a pasar, y acá, bueno, la intervención de Dani, que se incorpora después, y que fue fundamental, Dani, la terapista ocupacional, es que empezamos a recibir, como pasa en todos lados, muchos nenes con dificultades o desafíos en el desarrollo. ¿Qué pasaba? Este ambiente, que para nosotros era un ambiente de estimulación, de color, de movimiento, y que a los nenes que de golpe estaban más inhibidos porque no habían tenido experiencia escolar, porque estaban todo el tiempo encerrados en la pieza, les venía bárbaro. A los nenes con dificultades en el desarrollo los ponían peor, o sea, no les servía para nada
hacía que se excitaran demasiado, que empezaran a correr desesperados. Entonces nos dimos cuenta que esa fue siempre, por eso a mí me pone tan mal esto de la pandemia entre otras cosas, ¿no? Pero en este programa, siempre nuestra idea fue alojar a todos los que vinieran. O sea, alojar a todos los que vinieran por derivación de la escuela, del pediatra, porque pasaron y vieron luz y quisieron entrar. Entonces, nuestra cuestión fue no reproducir, eso lo hablamos mucho con Dani, no reproducir nosotros lo mismo que veíamos que le pasaba a estos nenes, que justamente como no podían incorporarse al juego común de los chicos que ya podían jugar, y que en todo caso uno lo que hacía era estimular el juego, pero en chicos que ya tenían esa capacidad, ¿cómo hacer para los que no podían jugar también se pudieran quedar? Entonces, esto de dividir los grupos, de llevar a los más grandecitos a este lugar que ya tenía cierta estructura, permitió que los que quedaban abajo, que eran los más chiquitos, Dani ahí sí se ocupó de pensar propuestas que ayudaran a los nenes a organizarse, separar espacios, separar rincones. Ven que ahí está el tema de los aros, el túnel, bueno, en otro lugar había otra cosa. Y además, en especial con los nenes más graves, orientar también al adulto referente a cómo manejarse en ese momento, porque de pronto, con nenes que uno sabe que le ofreces un autito y no te lo devuelve, no te lo tira, o sea, vos le tirás y esperás que te lo tire. No, cuando eso no ocurre, porque son nenes que no tienen esa posibilidad, el adulto queda pedaleando en el aire. La verdad que los papás y las familias de los nenes con estas dificultades se angustian mucho porque no pueden jugar con los chicos, les cuesta mucho porque es muy difícil, no es porque ellos no quieran, es porque realmente es muy difícil. Entonces, la cosa de, por ejemplo, poner un túnel y decirle a la mamá, bueno, vos sostenelo, así puede pasar, ya la madre estaba feliz porque podía hacer algo, el pibe podía jugar, lo veía contento, ella sentía que estaba haciendo algo para eso. Digamos, ahí sí, Dani, fue muy importante su trabajo, porque funciona siendo como una especie de andamiaje de estos nenes con dificultades para jugar. Bueno, después que pasaba todo esto, nos reuníamos de nuevo abajo, o sea, cada espacio tenía la suya, también el espacio de arriba tenía un momento de cierre, de canción. Bueno, después nos juntábamos todos abajo, cantábamos una canción entre todos y nos despedíamos. Y después venía la cosa más importante, que era la reunión, donde estábamos los concurrentes, los psicólogos, la terapista ocupacional, el pediatra, todos, digamos, tratando de pensar qué fue lo que se pasó ahí, lo que pasó ahí. Porque una cosa que no dije es que todos los nenes cuando entraban, nosotros teníamos un Excel con los nombres de todos los chicos, las veces que habían venido, y daban como un presente. Entonces después podíamos hacer un seguimiento de cada uno de los nenes. Es un espacio muy abierto, con lo cual recibíamos, ¿qué pasa? Las mamás y los papás, especialmente las mamás, nos empezaban a ver como personas, vernos todos los lunes, donde las demandas, las preguntas, las inquietudes que nos trasladaban eran de todo tipo y calaña que se les ocurra. Por eso trabajamos siempre mucho en un momento tuvimos una trabajadora social, después lamentablemente no la tuvimos más, era re importante para nosotros. Muchas situaciones de violencia de género, muchas situaciones de todo tipo, digamos, aparecían porque, bueno, si uno se pone en el lugar de ser alguien que va a estar todos los lunes en el mismo lugar, a la misma hora, la gente entra en confianza y empieza a llevar sus inquietudes, sus problemas, y esto es inevitable, o sea, es algo que no se puede parar y además no lo queríamos parar, nunca lo quisimos parar. Nunca nos pareció, queríamos decir, no, mira, este es jugoteca, acá los chicos vienen a jugar. A mí esto se lo contás a la trabajadora social el lunes a las 9. No, nunca quisimos hacer eso. Siempre quisimos hacer un enfoque integral. Obviamente no nos podemos hacer cargo de todo, sí encauzar eso. Bueno, te escuchamos, mira, nos parece lo mejor que vengas el miércoles, pero después cuando vengas el lunes contanos cómo te fue. Digo, esto siempre fue muy importante sostenerlo, que era el viejo esquema del programa de bajo peso en el que yo había trabajado años atrás. Pero ese esquema de poder sostener la demanda, no expulsarla, tratar de encauzarla para algún lado, bueno, ese es el trabajo más agotador de todo esto. Y lo último que digo, antes de dejarle hablar a Fabi, que ya me dije todo,
es que para nosotros, bueno, ese espacio, ya les digo, de ir haciendo niño por niño, más o menos, en lo que se podía, ¿no? Cómo estuvo, qué le pasó, qué pasó con el tema de la vacante de fulanito que no la tenía, si la consiguió, bueno, hacer este seguimiento niño por niño lo hacíamos en esta reunión final, que era una reunión larga, por lo menos de 1 hora y media. Realmente le dábamos mucha importancia a esa reunión, para nosotros era fundamental. Y además, porque, y esto es lo último que quiero agregar, este trabajo también siempre fue un espacio muy importante de formación. O sea, siempre, bueno, cuando empezaban, nosotros tenemos concurrentes, cuando entraban los concurrentes, lo primero que se les proponía en cuanto, bueno, también sus posibilidades de horario, pero se intentaba que pasaran como primera experiencia por la jugoteca, porque nos parecía que era un lugar donde podían ver el movimiento de qué le pasa a la gente, qué le pasa a un chico, o sea, un montón de cosas. Pero también es un lugar donde han hecho pasantías de 2 cátedras de la facultad, alumnos de cátedras, residentes de otros hospitales, residentes de salud mental que hacen su rotación por APS, residentes de otras profesiones que vienen igual a hacer algún tipo de, por lo menos, de acercamiento a lo que es el juego infantil y a lo que es todo el trabajo de sostén que es necesario para que un chico pueda jugar, digamos. Residentes de otras profesiones, de medicina general, de obstetricia, han venido y vienen al CESAC, y además es un espacio de formación muy rico, porque como después está esta reunión, todo lo que ellos ven en el momento, en esas no saben qué se está haciendo, pero lo ven, lo pueden pensar junto con nosotros en la reunión de evaluación que se hace todos los lunes. Bueno, entonces le decía, mientras pasa todo esto, en el Zoom pasan otras cosas, y ahora la dejo a Fabi, y en todo caso después charlamos, pero la dejo a Fabi que siga con lo que pasaba en el Zoom. Bueno, hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, yo soy Fabiana, soy psicóloga de planta en el Centro de Salud 19, y hace unos años coordino la jugoteca de los más grandes. La jugoteca de los más grandes concurren niños y niñas entre 6 y 12 años. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2010. Digamos, el inicio es en sala de espera, ¿no? Donde como les contaba Adri, ¿no? Cuando se armaba el espacio de la jugoteca de los más chiquititos, como concurrían niños y niñas con hermanos más grandes, o quién sabe, en forma espontánea, había mamás que llevaban a sus hijos al control, y en ese contexto había toda una situación lúdica que se armaba ahí en la sala de espera, y los chicos más grandes también querían jugar. Entonces lo que se hizo fue poner una mesa con algunos juegos. En principio se usaron juegos reglados, y los chicos aceptaron esta propuesta, ¿no? Se acercaban, jugaban. Entonces lo que pensamos era en formar y crear un espacio que sea precisamente para niños y niñas de esta edad. Al otro año, en el año 2011, empezamos a trabajar en el Zoom, que es un espacio que usábamos hasta hace poco. Lo interrumpimos, por supuesto, con esto de la pandemia, donde empezaron a venir chicos entre 6 y 12 años, ¿no? Al principio empezamos con muy poquititos chicos, ¿no? Que sabían de que nos reuníamos todos los lunes en el mismo horario a jugar, ¿no? La verdad que nosotros fuimos como cambiando, ¿no? La forma de darle como qué hacer, un poco viendo los intereses que los chicos tenían, y también viendo qué era lo que la comunidad en sí también estaba necesitando. En principio empezamos con esto de los juegos reglados, y con el tiempo empezaron a venir cada vez más chicos, y empezamos como a pensar cómo estructurar el espacio. En la jugoteca de los más grandes estoy yo, que soy psicóloga, y también colaboran compañeros que son concurrentes,
Nuestra idea es generar un espacio que sea, con la mirada de múltiples disciplinas. En su momento han rotado médicos de la Residencia de Medicina General. También se había incorporado al espacio la escuela domiciliaria, venían docentes de la escuela domiciliaria que participaban del espacio con nosotros, y también rotaron alumnos de la cátedra. Bueno, lo que empezamos a pensarlo como un espacio de promoción de la salud a través del juego. Y ahí empezamos a darle forma con 3 tiempos, digamos, ¿no? El primer tiempo que tiene la juegoteca es un tiempo de juego libre. Algo importante, los chicos que llegan a la juegoteca, en el caso de la juegoteca de los más grandes, concurren y entran solos, ¿no? La idea es que los chicos se queden solos, entran a la 1, después a las 3 los vienen a buscar. En algunos casos, lo que nosotros pensamos que era importante que se quede algún adulto referente, dependía, íbamos eligiendo en el caso por caso si era necesario que algún adulto se quede acompañándolo. Si no, la idea era que ellos ingresaran solos. Y los chicos llegan de distintas formas. A veces vienen a jugar en forma espontánea, a veces llegaban por derivaciones internas de algún profesional del centro de salud, a veces derivados por escuelas. O sea, la forma de llegada es de distintas maneras. Lo que nosotros hicimos fue empezar a recolectar, fruto de muchas donaciones de nosotros y de otros profesionales del centro de salud, juegos, juguetes, y tenemos muchísimos materiales que son estructurados y no estructurados. Entonces, en el momento del juego libre, es un momento donde los chicos eligen qué hacer y con qué hacerlo, ¿no? Al principio nosotros disponíamos juegos y juguetes, y cada chico elegía, que nos daba como el tiempo y la posibilidad de que se arme un grupo, ¿no? Que vayan llegando chicos, que se vayan incorporando, y ahí elegían con quién querían jugar y a qué querían jugar. El último tiempo lo que habíamos hecho es como incluso dividir en los materiales. Habíamos puesto un rincón donde había cuentos, había otro rincón donde había lápices de colores, marcadores y hojas, y otro donde había desde juguetes, disfraces. O sea, hay materiales estructurados y no estructurados. Los chicos van llegando y eligen a qué tienen ganas de jugar y con quién tienen ganas de jugar. Ahí nosotros nos preguntamos, bueno, como coordinadores, cuál era nuestro rol, cuál era nuestra función, si intervenir, no intervenir, y lo que nosotros esperábamos era lo que cada niño y cada niña podía producir, ¿no? Por lo general, los chicos y las chicas te incluyen, te buscan y bueno, dale que, no sé, te disfrazás y vamos a jugar no sé, a las comiditas, o vamos a jugar que nos disfrazamos y hacemos un desfile, no sé, un desfile de chicos y chicas. Eh, digamos, lo que nosotros promovemos es que el niño pueda jugar y elegir lo que quiera, como le guste. Es un espacio y es un momento muy interesante porque nos daba la posibilidad de poder ver y evaluar qué pasaba con cada niño y cada niña en cada situación, cómo resolvía este momento del juego libre, si jugaba solo, si buscaba jugar con otros, pasaba que había chicos que no podían jugar. Entonces ahí esperábamos el tiempo de ver cómo interveníamos, ¿no? Acercándonos, preguntándoles a qué les gustaba jugar. A veces nuestro rol era esto, ¿no? Hacer como de puente para que pueda ingresar o pueda hacer alguna actividad con otro chico. Y claramente nuestra función ahí estaba pensada en que si había un chico que no podía jugar, nosotros promovíamos el juego, ¿no? O sea, pasar de una situación que no podía jugar a una situación en que pueda jugar. Eh, Después de este momento, que aproximadamente lleva media hora, esta etapa de juego libre que nos da el tiempo para que los chicos vayan llegando y se vaya organizando, hay un segundo momento que es de actividades o talleres que nosotros íbamos programando. Esto también antes fue variando, ¿no? Al principio pensábamos fuimos pasando por distintos momentos. A veces era eh, un encuentro donde, digamos, si toda la actividad de juego libre
podía seguir continuando, porque uno veía que los chicos en esa actividad disfrutaban y jugaban y hacían y creaban situaciones, probablemente seguíamos con eso. Y había momentos donde nos parecía importante hacer un cierre del juego libre, guardar lo que habíamos, todos los juegos, los juguetes que habíamos usado y hacer un taller. Ahí lo que empezamos a pensar era en talleres que tengan distintas temáticas, talleres que tenían que ver, por ejemplo, con arte, talleres que tenían que ver con cocina, talleres de huerta, distintas actividades. O sea, el centro era buscar una actividad y que el hacer sea una excusa para ver, por ejemplo, cómo los chicos, qué le pasaba a los niños con una actividad. Por ejemplo, de ser poquititos, que al principio eran 5 o 6, la jugoteca empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y de repente nos encontramos con que teníamos 20, 25 chicos en un espacio que tal vez no es tan grande y donde pensábamos, bueno, cómo precisamente el espacio también te determina un poco las actividades y qué es lo que vos podés hacer. Bueno, cuando hacíamos actividades, por ejemplo, un taller de arte podía ser, no sé, hoy vamos a hacer máscaras, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, qué máscara, cada uno elegía cómo hacerla, con qué hacerla, buscábamos materiales y lo que muchas veces nos ayudaba era dividirnos en grupos, ¿no? Donde, por ejemplo, había un coordinador que era alguno de nosotros, por eso es importante todo el recurso humano que se tenga, ¿no? Aparte de los materiales, que es cierto, que cuanto más materiales tenés, las actividades también van a ser mucho más interesantes. Uno de nosotros coordinaba y los chicos trabajaban y el coordinador en ese momento, bueno, veía cómo cada quien podía hacer su máscara o la actividad que se proponía. A veces invitábamos a alguien que podía venir y que, por ejemplo, podía, no sé, por ejemplo, alguien que hicimos talleres de música, ¿no? Entonces venían, construíamos instrumentos, cantábamos canciones, o sea, es como un momento central de actividad. Y después de esto, lo que tenemos es un espacio de reunión, digamos que es como nuestro pase, donde analizamos la actividad que desarrollamos, donde proponemos actividades para la vez que sigue y donde también hablamos de cada chico en particular, de cómo estuvo cada niño en el espacio, ¿no? Que ese es un momento muy rico para nosotros porque varias de las cosas que nos empezaron a pasar fueron las siguientes. Eh, Primero se fue conformando un equipo estable, un equipo estable, digo, a ver, nosotros nos fuimos formando como equipo entre yo que soy de plantas, más los concurrentes, más las personas que iban rotando de distintas disciplinas. Después, lo que empezó a pasar es que estos chicos venían a veces en algunos encuentros, pero con el correr del tiempo se fue armando un grupo estable de chicos que venían, ¿no? Lo cual nos dio la posibilidad de pensar en muchas intervenciones, porque, a ver, cuando los chicos vienen sostenidos en el tiempo, hay chicos que sostenían el espacio de la jugoteca, que generalmente se desarrolla entre marzo a diciembre. Entonces ahí veíamos cómo el niño ingresaba a la jugoteca y qué cosas pasaban, ¿no? Los chicos y las chicas no se iban igual, había todo un proceso de transformación y las cosas que le iban pasando a los chicos participando del espacio. Ellos mismos muchas veces invitaban amigos y amigas que venían a jugar y esto nos daba la posibilidad de hacer un seguimiento de lo que le iba pasando a ese chico en particular. Después lo que también nos empezó a pasar es que empezaron a concurrir niños con dificultades, ¿no? En su estructuración subjetiva. Niños con claras dificultades en cuanto a su conducta, con dificultades, con trastornos de distinta índole, y nuestra pregunta ahí era, bueno, siempre tuvimos un criterio obviamente inclusivo, pero pensábamos en qué lugar y cómo manejar estas situaciones, ¿no? Cómo incorporar a niños y niñas que tenían distintas dificultades. Bueno, ahí fue todo un desafío para nosotros porque era, a ver, había casos donde necesitaba que alguno de nosotros específicamente esté trabajando con ese chico, ¿no? Primero, aparte porque a veces el tema del grupo también causaba mucha dificultad, ¿no? Entonces era trabajar nosotros aparte con ese chico hasta lograr, ¿no? Su inclusión en el grupo, respetando por supuesto sus tiempos subjetivos. En esos casos muchas veces nosotros también pedíamos que se quede algún adulto referente porque nos daba la posibilidad también de trabajar con ese adulto
dudas y cuestiones que tenía. Así que bueno, en esta reunión nos permitía como poder hacer todo poder pensar en todas estas situaciones de cada chico en particular, de cada familia, de cuestiones que también las familias nos iban empezando a transmitir de preocupaciones, inquietudes en relación a los chicos, de muchas veces nosotros también empezar a trabajar con las escuelas porque nos llamaban para saber cómo estaba el niño y la niña en el espacio de juegoteca. Eh, Algo muy importante que también mencionaba Adriana, en los chicos lo que empezó a pasar era que, como son chicos que venían todas las semanas, era esto, ¿no? Importante, por ejemplo, que se encontraban con actividades que nosotros veníamos armando, ¿no? Por ejemplo, tal vez el armado de un taller de máscara o de una actividad de arte duraba 3 encuentros, ¿no? Entonces cada chico tenía la posibilidad de venir, encontrar su máscara y agregarle, no sé, lo que quería agregarle, y después la usábamos para, no sé, disfrazarnos y armar alguna otra actividad, ¿no? Esto de llegar a encontrarse con lo que había dejado y poder seguir jugando, o encontrarse con el amigo y esto que le producía de, dale, ¿te acordás que la otra vez jugamos, no sé, ponían colchonetas, armaban una casa y ahí se armaba una situación de juego que retomaban a la próxima sesión? O chicos que, por ejemplo, nos decían, bueno, yo cuando venga, no sé, me dejaban el pony para que yo lo guarde y ni bien entraba, me decían, ¿me das el caballito que te di la semana pasada para que me guardes y ahí ponerse a jugar y armar alguna situación con alguno de los chicos? Bueno, este es un poco, yo veo que ahí Vivi fue pasando las fotos, yo esto no me acordé decirle bueno, ahí están los distintos talleres que fuimos haciendo de cocina, de disfraces. Bueno, este es un poco la forma de trabajo que nosotros tenemos en la jugoteca de los más grandes. Fabi, si vos terminaste, quiero agregar 2 cositas nomás que me parece importante que por lo menos enunciarlas, y es que la jugoteca siempre tuvo mucho vínculo con las instituciones del barrio, o sea, escuelas, jardines, CPIs, talleres, atajo, defensorías, digamos, siempre se trabaja muy en conjunto con las instituciones. Bueno, otros centros, obviamente, otros CESAC, porque tenemos un par de CESAC muy cercanos. De hecho, tenemos el CESAC 40 que está muy cercano, que está a poquitas cuadras, que ellos no tienen jugoteca, pero tienen grupo de padres. Entonces, a veces mandamos a los padres para allá y a la jugoteca para acá. Bueno, eso se hace mucho. En un momento tuvimos la suerte, que eso fue maravilloso, de tener profesionales de educación trabajando en la jugoteca directamente, la estimuladora temprana, y que a su vez tenía, digamos, pacientes en consultorio dentro del CESAC, pero también participaba en la jugoteca, también del CEPAPI, que es un centro de primera infancia que depende de educación, venían todos los lunes a estar con nosotros y a trabajar, entonces hacían el vínculo con los COE, con los equipos, con las escuelas, con los jardines. Esto fue muy bueno, después eso se perdió porque ellos les fueron restringiendo horas y no podían venir. Y un poco como para que se den una... y después otra cosa importante también es que nosotros, como tenemos tenemos mucha demanda en cuanto a consulta, tratamiento, la jugoteca también fue un lugar que siempre sirvió como compás de espera mientras están en lista de espera, o sea, para no sentir que los chicos llegan y no se hace nada, sino que, bueno, están en lista de espera, pero mientras tanto pueden venir a la jugoteca. Entonces, mientras tanto uno ya ve si tiene control pediátrico, si necesita un neurólogo, si necesita, qué pasa en la familia. O sea, ya hay una primera organización que la gente ya conozca el CESAC, que la familia ya se sienta en confianza, y eso es re importante y es un trabajo que se puede hacer mientras está en espera. Y la otra cosa, sí, para finalizar, de la cuestión más práctica, es que la cantidad de chicos que había cada lunes era realmente llamativa. O sea, teníamos esas 20, 25 pibes en el Zoom, 30 chicos con sus familias respectivas en la sala de espera, que en algún momento se dividían, había 10 arriba y 20 abajo.
como que todo el CESAC el lunes a la tarde era una cosa llena de chicos en todos lados jugando. Lo cual era muy, la verdad, muy, muy lindo, muy, porque aparte generaba toda una cosa en el resto de la gente, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, eso requirió siempre de muchas personas trabajando. Por lo tanto, esta cosa de ser un espacio de formación y a la vez la posibilidad de que trabaje gente que arranca y que arranque en psicología especialmente, que arranque su clínica desde este lugar, para mí es una marca, o sea, es re importante, porque que empiecen a trabajar, digamos, en el consultorio, dirigiendo tratamientos, pero a su vez en este espacio es como una marca muy fuerte para el que empieza su clínica. Entonces para nosotros era re importante por ambos motivos, porque realmente sin ellos jamás hubiéramos podido hacer este trabajo, pero además porque nos parecía muy importante para su formación. Y bueno, por eso vuelvo a lo que decía al comienzo, que estamos muy preocupados por esto de que, o sea, estamos esperando que termine, que esta pandemia pase un poco para no este formato, porque este formato realmente implica una cantidad de gente junta que va a pasar un tiempo hasta que sea posible. Pero quizás empezar a pensar otros formatos posibles para una pospandemia, digamos, hacia primavera, final de año. Pero necesitamos a los concurrentes. Por eso nos parece tan importante el trabajo de ellos, que está invisibilizado, y bueno, por eso nos pareció que estaba bárbaro que hoy fueran a este encuentro, a ver si hay alguna posibilidad de revertir la situación. Bueno, y ahora no sé si quieren preguntarnos algo, hay millones de cosas para hablar, podemos hablar todo el día de este tema, pero no sé. Después una cosa, le dejamos a las chicas un power con objetivos, actividades, como más organizado, que si quieren lo pueden después circular, como para que les quede algo más organizado de lo que dijimos un poco desorganizadamente. Abrimos. Gracias, Aldi y Fabiana. Eso. Abrimos, si quieren, pueden hacerlas mediante el chat. No, está bien. Mediante el chat, o pueden, si no, desilenciarse cada uno, cada una y preguntar. Yo voy a tomar la iniciativa. Y bueno, primero agradecerles, muy hermosa la exposición. Y quería preguntarles si pudieron durante el 2020 tener alguna continuidad, hacer algún trabajo con las familias que venían. Sí, se hizo difícil. Lo que pasa es que, a ver, muchas de las familias, la jugoteca, una cosa que no contamos, pero ya que vos preguntás, viene bien responderlo, recibe chicos que son derivados de alguna institución, derivados del... me distraigo mirando lo que dicen. Derivados de, ahora voy a lo que me preguntaban, derivados de otros profesionales del CESAC, o que pasan, ven luz y suben, quiero decir, esto, por lo cual tenemos personas, familias que son como elenco estable, como decía Fabiana, gente que tenemos muy identificada y que tiene mucha presencia, y personas familias que nada, estaban esperando para vacunarse y el nene se puso a jugar. Entonces, digamos, con las que tenemos más presencia y más continuidad, muchas de esas familias tienen algún otro vínculo, además del de la jugoteca, con nosotros. O sea, o es seguido por uno de los pediatras, o tiene un tratamiento en psicopedagogía, en psicología, o la mamá está con la trabajadora social. Entonces, todo ese grupo de familias que ya hay un vínculo, se pudo continuar, ¿sí? Se pudo continuar por mensajito, por, no sé, qué sé yo, nada, un caso se me viene ahora,
de que vivían en realidad en provincia, pero estaban acá y se volvieron a provincia, entonces no podían, el nene no podía recibir las tareas de la escuela. Bueno, yo me conecté con la escuela, me metí en la página, se lo bajé un PDF y se lo mandé a la madre por PDF, por el mensaje. Digo, de estas cositas, después, bueno, nos llegaron los libritos de Fundación Leer, los llamamos para que vengan a buscarlos. O sea, eso sí se pudo continuar, digamos, o en algunos casos se continuó con, no sé, mandame dibujitos, por WhatsApp, miramos los dibujitos. O sea, se pudo continuar, pero no solo por la jugoteca en sí misma, sino por el vínculo que tienen esas familias con el CESAC. Y además tenemos otra cosa que no dijimos, que tenemos muchos chicos que vienen de un hogar, hay un hogar cerca del CESAC, que es Hogar Curaparigua, y entonces, bueno, con esos nenes también pudimos continuar de esta manera, pero con sus dificultades. Alguien acá preguntaba por el texto de Winnicott, que se llama Observación de niños en situación fija. Es un texto que está en escritos de pediatría y psicoanálisis, porque es de esos textos que él escribía cuando estaba trabajando en el hospital, entre la pediatría y el psicoanálisis, que yo siempre digamos, me refiero a que si uno empieza a leer Winnicott, para mí tiene que empezar por ahí, más si trabajamos en una institución pública, porque es su experiencia de trabajo en una institución pública. Así que, bueno. Algo que me gustaría agregar sería esto, que el lugar que ocupa el centro de salud para las familias tienen mucha transferencia con el lugar, la comunidad se acerca por múltiples cuestiones, para retirar leche. Cuando, digamos, en pandemia nosotros funcionamos obviamente con las prestaciones básicas, por supuesto, siguieron, y nosotros nos fuimos incorporando en actividades como psicólogas no médicas y colaboramos, por ejemplo, en el triage de la dación de leche y demás. Y hay muchas familias que se acercan por esto, bueno, porque vienen a retirar leche, porque vienen a retirar remedios y nos ven y nos preguntan. El vínculo desde este lado se pudo sostener con las familias, y las familias te ven y te preguntan y están ahí siempre, digamos. Lamentablemente, obviamente, la actividad es una actividad donde somos muchos y muchas y sería imposible en este momento, lamentablemente, sostenerla. Pero el lazo y el vínculo se siguió sosteniendo en esto de lo cotidiano, diría yo, que tiene el centro de salud para las familias, ¿no? Como que tiene un lugar preponderante, es algo que la comunidad se acerca porque hay transferencia con la institución también, digamos, ¿no? Entonces, es un lugar al que se va para todo, para retirar leche, remedios, para jugar, para preguntarte cuándo vamos a volver a jugar, para todo. Me parece que ese es el lugar que tiene el CESAC en sí, y la jugoteca, que ya tiene como un lugar ganado por los años y años que hace que está en actividad. Alguien preguntaba por si había actividad con adultos mayores, si participaban adultos mayores. Eso preguntaban. No, no participan adultos mayores. Los adultos que participan, a ver, los adultos, al menos en la jugoteca de los más grandes, los adultos acompañan y se quedan en aquellos casos en particular donde nos parece importante que un adulto acompañe. Hemos hecho actividades, hemos hecho algunos, dentro de la jugoteca de los más grandes, hicimos algunos talleres con los papás, vecinos, no sé, con el adulto que el chico tiene como referente, ¿no? Hemos hecho actividades con los adultos, por ejemplo, en relación al juego, hemos hecho actividades en relación, por ejemplo, donde, no sé, les preguntábamos a qué jugaban ellos cuando eran chicos, qué cosas les gustaba hacer, a qué se jugaba. Hay como esto que contaba Adriana, ¿no? Es una comunidad de mucho migrante, entonces les preguntábamos a qué se jugaba, no sé, en Bolivia, en Perú, qué se jugaba, qué se hacía en el campo, qué consideraban ellos que era juego. Muchas veces estos papás, a la edad que tienen sus hijas que vienen a jugar, ellos ya estaban probablemente trabajando y haciendo alguna actividad en el campo, ¿no? Entonces para ellos este tiempo de juego era un tiempo de que para ellos en su vida había sido otra cosa. Entonces era preguntarles, bueno, ¿para qué les parecía a ellos que era importante que un chico juegue? ¿A qué cosas jugaban? Muchas veces hicimos juegos para que ellos se lleven a su casa y jueguen con los adultos que había en su casa.
pero adultos que estén ahí específicamente no. O sea, al menos en la nuestra, la inclusión de los adultos tiene que ver con esto, con talleres que armamos y donde veíamos también qué les pasaba a los chicos con la presencia de los adultos que digamos estaban en el espacio, porque era un espacio de ellos y cuando digamos, participaban los adultos, hemos hecho también jornadas donde se han quedado a jugar, eso también pasó, por ejemplo, a fin de año a veces hacemos un cierre y decíamos, bueno, hacemos como, no sé, hacemos el cierre y se arman ciertas postas, ¿no? Entonces se quedaban ellos y lo que hacíamos era que no se quedara el adulto con el chico que había traído, sino cambiar, ¿no? Como cambiarlos en grupo y era muy interesante todo esto que pasaba. Así fue la inclusión de los adultos hasta que trabajamos en la jugoteca de los más grandes. Sí, nosotros en la de los más chiquitos, los adultos sí, durante bastante tiempo hicimos este grupo, eso también tuvo que ver con el recurso humano, ¿no? Este grupito que se hacía aparte, o sea, en la misma sala de espera, pero en un espacio aparte, y ahí se trabajaban cuestiones de crianza y también muchas veces estas cuestiones de los juegos. Se hizo todo un cuatrimestre, se trabajó cuando venían las chicas de educación, porque bueno, todo esto requiere gente, o sea, porque si uno está con los nenes tirados en el piso mirando los libros, otro tiene que estar con los adultos haciendo el otro trabajo, ¿no? Es imposible, pero cuando venían las chicas de educación, hicieron todo un cuatrimestre, trabajaron con las, en ese momento eran casi todas mujeres, mamás, a qué jugaban, y armaron como una especie de banda, hicieron instrumentos, y entonces armaron una banda y después le cantaron a los chicos. Y después, bueno, sí, eso hacíamos para el Día del Niño, para los cierres, tratábamos de conseguir un payaso, una payasa, conseguimos gente muy piola, vino gente muy piola a hacer cosas muy lindas, y la intervención, sí entiendo que estaría bueno hacer una actividad con adultos mayores del estilo lúdico, pero la verdad que eso, el centro de salud, tiene una pata medio complicada, hay pocas actividades para adultos mayores, es difícil porque la cuestión de los chicos es como que nos tapa. Y lo que sí a mí siempre me llamó mucho la atención es que cuando, las veces que yo contaba el cuento, cuando iniciaba, me encantaba porque la cara de las mamás escuchando el cuento. Eso es una cosa que es increíble, digamos. Yo muchas veces sentía que me escuchaban mucho más las mamás que los chicos. O sea, la mamá está así y hasta, ¿no? Cuentos que tienen alguna cosa así que te sorprende. ¡Ah! No, eso me pareció siempre una cosa increíble. Lo que sí pasó, lo que sí nos pasó es que, porque en una época también tuvimos pasantes de psicopedagogía. Y me acuerdo que una de las chicas que hizo toda la pasantía con nosotros, después fue a trabajar un geriátrico y que nos decía que le había servido un montón todo lo que aprendió con nosotros para trabajar con los adultos mayores, pero sí, es algo, una cosa pendiente, la verdad sería muy interesante poder hacerlo. A mí me gustaría rescatar, bueno, por un lado que estaría bueno que lean los comentarios porque la gente está como muy contenta con la clase. No sé si me escuchan bien. Los leemos, sí, está muy lindo. Y la verdad es que fue una exposición muy consistente y muy como con los aportes teóricos, ¿no? Y me parece que esto es lo que quiero rescatar, que no es que nos vuelve a poner en importancia el lugar de la lectura, el lugar del formarse y no el hecho de sacar juegos y que los chicos jueguen libremente y nada más, porque los chicos igual juegan igual, sino que hay un sustento teórico y que hay toda una base teórica de distintos profesionales y distintas miradas, desde el pediatra, la TO, la psicóloga, la psicopedagoga, digamos, todas las especialidades que fueron rotando y que pueden aportar su mirada desde su especialidad en esa reunión de equipo que me parece fundamental. Las reuniones de equipo que ustedes pueden lograr y que lamentablemente no pasa en todas las jugotecas, que a veces se hace una cosa más reducida, más rápida, entre que mientras uno va levantando los juguetes, cuando los chicos se van y mientras uno comenta, pero ese espacio de sentarse y poder hablar y seguir a cada uno de los chicos desde algún lugar, hacer un tipo de seguimiento, me parece que es fundamental y que es lo que hace que esas jugotecas puedan
continuarse y sostenerse con este sustento tan fuerte, ¿no? Con esta base tan firme. Me parece que eso es algo como para tomar todos, y todos los que tenemos juegotecas en este momento de pandemia, que nos cuesta tanto pensarnos cómo vamos a hacerlo, cuando podamos, aunque sea de a burbujas y trayendo a los chicos, poder replantearnos esto, ¿no? Como instalarlo dentro de lo que es ese espacio de la juegotecas. Ay, perdón, eso es absolutamente fundamental. Y te digo, y es algo que cuesta entender. A mí me ha pasado que en cátedras me dicen, sí, pueden ir a hacer una pasantía, que yo, bueno, buenísimo, bárbaro, pero a las 4 se tienen que ir. No, 5 menos cuarto terminamos. Pero pues, no, digo, porque para ver a chicos jugar, que vayan a la plaza. Esto es así, viene un residente, quiere rotar, pero yo me tengo que ir. No, no vengas. O sea, no venís si no te quedas hasta el final de la reunión. No existe. Esto es, o sea, ahí bajamos línea, pero no existe la posibilidad que un día tengas que ir antes, bueno, todo bien, obviamente, pero digamos, eso es fundamental. Hasta las 5 menos cuarto no se va nadie, 5 menos 20, ponele, porque nos parece que, y insistimos mucho con esto, con que si no, chicos jugando podés ver en cualquier lado, y ahí, o sea, el tema es pensar que estamos trabajando además con situaciones donde lo que vamos a ver es dónde el juego está interferido y poder intervenir ahí para poder, para que la familia, para que el chico pueda de alguna manera resolver esa situación. Porque para que juegue igual que como jugaba antes, para eso que se quede donde está. Quiero decir, la idea es esa, eso también es muy de Winnicott, esa idea de pensar el desarrollo y de pensar que la intervención es justamente destrabar para que después el pibe pueda hacer lo que hubiera hecho si no hubiera estado esa traba. Siempre pensado desde el ambiente que sostiene y que cuando se interrumpe deja de sostener. Bueno, ¿cómo se salta ese gap, ese espacio que quedó? Y otra cosa que se me ocurría es la importancia de todos aquellos que participan de la jugoteca de poder estar un tiempo, ¿no? Que no es algo que se pueda transmitir solamente con palabras, que es un dispositivo que vos lo podés entender precisamente cuando estás participando y sos parte. Es muy difícil si vos venís por un día a observar, porque o sea, vos no te vas a llevar la idea de lo que realmente está pasando dentro del dispositivo. Lo importante es la participación que vos tengas sostenida por un lapso de tiempo mínimo, no sé, 2 meses, 3 meses, que es lo que a vos te permite también ver realmente, entender la lógica del trabajo, cómo se trabaja, qué se está haciendo y qué lo fundamental es lo que le pasa a los chicos y a las chicas también, claro. Y que con poco tiempo no se podría. Y el seguimiento, que es esto que vos decías, Vivi, me parece que lo más importante es la parte más artesanal, que es lo que nos permite también pensar cada situación en particular de cada chico y es lo que abre el debate, discusión adentro del equipo y de pensar cómo acompañar a ese niño y su familia, o qué tipo de intervención. O sea, a nosotros nos llevaba un montón de tiempo a veces pensar, no sé, el chico que venía y, por ejemplo, venía y tiraba todo hacia el piso y todos los chicos se quedaban y mirá lo que hizo y tiró todo y rompió todo y era como hacemos, bueno, pensar entre nosotros mismos primero, desde algunos compañeros decían, no puede quedarse, otros que decían, sí, se tiene que quedar, pero bueno, si se queda, ¿de qué forma? Porque no se puede quedar de cualquier manera, si no la vez que venga va a tirar todo de nuevo y con los otros que no tiran y se enojan, o sea, pero eso nos parecía que era parte del hacer, ¿no? Resolver esa dificultad, no sacar la dificultad, sino resolverla, trabajar con esa dificultad misma. Que eso solamente lo podés hacer en un espacio de seguimiento y de reunión, porque si no, no se podría. Sí, me acuerdo que una vez hubo un caso de un nene que venía de un hogar, un nene que tenía, por edad, tenía que ir a la jugoteca de los más grandes, porque tenía 6. Pero era un pibe que, nada, llegó y empezó a correr también, a tirar todo. Bueno, dijimos, no, acá no, lo ponemos en la de los más chiquitos, porque total estaba ahí. Pero también, entonces, bueno, el espacio que para él era posible era ese de juego cooperativo cuando estábamos arriba. Entonces, bueno, le pedíamos a los del hogar que lo trajeran un rato más corto, pero que aprovechara ese espacio y ese momento. Entonces, bueno, esto tratamos siempre, o sea, de ver cada chico qué es lo que... Acomodarlo en el lugar. Una cosa nada, ya que estoy les paso, porque en general no lo digo, pero lo voy a decir.
porque hay preguntas sobre bibliografía y eso, que yo escribí un libro que se llama Cuando la clínica desborda el consultorio. ¡Ah! Quería que lo nombres, te lo iba a decir, quería que lo hables. Bueno, porque están estas referencias teóricas, simplemente. Bien, quería que lo digas. Acá lo tenemos y bueno, si Adri nos da la autorización, por ahí podemos pasar el capítulo 2, que habla de la jugoteca, que está muy bueno. Por acá también en el chat preguntan cómo gestionan que otros actores del CESAC puedan participar de las reuniones de equipo y contar un poco con los concurrentes si fue una gestión de la jugoteca o del director del CESAC que puedan participar. No, los concurrentes participan, a ver, los concurrentes se piden, se solicitan, como en todos los CESAC, en todos los lugares de salud, cuando se solicitan, quiero decir, hay una forma de solicitar concurrentes. Lo que nosotros hacemos es tratar de ofrecerles que vengan a la jugoteca, que en general todos quieren venir, el tema es simplemente un tema de horario. Y después los otros recursos, sí, es todo hormiga, o sea, ver por dónde, qué sé yo, por ejemplo, la escuela domiciliaria, bueno, porque no sé, me enteré que estaban yendo no sé dónde, tuve una reunión, le dije, ay, qué lindo que sería, y así, de charlar, de hacerse amigo, mucho de hacerse amigo, de ir, digamos, por la vía, ¿cómo decir? Que también la intentamos, obviamente, por la vía jerárquica de pedir al ministerio que nombren gente específicamente, también lo hicimos, pero nunca obtuvimos nada. Pero sí esto de ir viendo, bueno, un poco de transmitir este deseo, este entusiasmo, y de golpe hay gente que se copa y que quiere venir y que trata de arreglar en sus propios esquemas laborales, esto pasó mucho con la gente de educación, cómo hacer para poder en qué, digamos, cajoncito de lo que ellos tienen ponerlo como para poder justificar el trabajo. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, yo soy Graciela Gadea, hoy es mi primer día en este año, pero yo hace 6 años que participo de estos encuentros en el Piñero. Bueno, yo les quiero contar que yo trabajo en un centro de día con adultos mayores, muy mayores, muy mayores. En este momento mi adulto mayor es una mujer de 94 años que dibuja y pinta con la sabanita hasta acá. Yo la llamo mi Frida Kahlo. Y bueno, y ahora no jugamos porque, bueno, así no podemos jugar. Pero digamos que durante el año tratamos por lo menos en el mes de noviembre dedicar todo el mes a los juegos. Es gente que tiene discapacidades de todo tipo, ¿cierto? Desde físicas, psíquicas, de todo tipo. Y en general, el adulto que es mayor se niega totalmente a jugar, porque jugar es cosa de chicos. Y entonces, ¿cómo convocarlos? Es un tema muy difícil. Y gracias a los juguetitos que uno va copiando a lo largo de los años, y a esas trampitas que uno les puede ir haciendo como les hago yo a veces, entonces quizás ellos están haciendo una actividad y yo de repente empiezo a jugar con algún juguete de Roldán, por ejemplo, que tengo por ahí en la caja de herramientas, y eso es muy seductor para ellos. Y entonces me ven que estoy, y entonces empiezan a venir con un chico, los que pueden trasladarse. Entonces se empiezan a acercar y ahí empieza el juego. El juego que empieza como empieza. Y así empezamos. Nunca se sabe cómo. Nunca se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina, pero empieza de alguna manera. Y es así.
es así, y con los adultos es así. Es como una caja de sorpresas, nunca se sabe. Y a veces está pautado, ellos saben que en noviembre sí es la fecha en que van a jugar y entonces la convocatoria es traigan juguetes y bueno, y entonces sí, se disponen. Y entonces llegan los bebés y llegan pañales y llegan todas esas cosas a los que ellos sí están acostumbrados a jugar y jugamos y hay emoción, hay llanto, hay recuerdos, hay cosas maravillosas que surgen y después a partir de eso hay escrituras, hay relatos, hay recuerdos, hay emociones, hay cosas maravillosas. Eso es lo que se puede hacer con un adulto de 90 años, de 80, con un Alzheimer, con una demencia senil, y eso me llena de emoción, me llena de gran felicidad, es inmensa la satisfacción de verlo jugar. Y en uno de mis trabajos del año pasado presenté fotos de mujeres dando o sea, amamantando a los muñecos y cómo se vuelven a ese momento con esa emoción. De todos modos, como mi taller se llama Taller de Arte, Pintura, Terapia, porque yo hice la carrera de trabajadora social, y cuando estaba digamos, cuando llegué a la tecnicatura, yo era artista, soy, seré por siempre artista plástica, y en algún momento me di cuenta que quería hacer la carrera de trabajadora social. Hice la carrera y cuando llegué a la tecnicatura dije, hasta acá llego y voy a hacer en la Universidad de las Madres arte y rehabilitación psicosocial y después cooperativismo. O sea que una melange de cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo social. Y entonces, entre esa melange, después apareció el juego para la salud, y bueno, y todo eso lo llevo en el centro de día. Y en este centro de día hago arte, pintura, terapia, porque no me adjudico ninguna, o sea, no hago arte, terapia, porque no soy terapeuta, pero sí le asigno a la pintura esto que tiene la pintura, no sé si cura, pero que alivia, no tengo ninguna duda. Y que a esta gente mayor le alivia y le cambia la vida. Sí. Sí, ¿quién me habla? Yo, Silvia. Vamos a seguir te agradecemos un montón la experiencia, ya va a haber otros momentitos. Ahora tratemos de volver sobre lo que nos compartían las compañeras del CESAC 19, a ver si una otra pregunta. ¿Sí? ¿O vos querías preguntar algo puntual, Gra? No, besito. Gracias, chicas. Nos encanta tu Bueno, vemos si hay alguna otra pregunta en el chat, por favor. ¿O seguimos? Por ahí a mí se me ocurría también otra parte que tiene que ver con la experiencia de los que participan. Por ahí iban a participar los concurrentes y bueno, por las circunstancias se hace más difícil, pero los pediatras de planta, vos dijiste que había un pediatra de planta que también colaboraba, o bueno, otros profesionales que también pasaron por la experiencia o pasan por la experiencia de Jugotecas. ¿Qué es lo que vivencian ellos como jugadores, digamos, además de co-coordinadores? Porque me parece que cuando pasa por el cuerpo del coordinador la cosa cambia, ¿no? Bueno, vos ahí metiste el dedo en la llaga, porque esto es muy lindo contado, escuchado, está buenísimo lo que dijiste, porque esto me parece fundamental.
pero es muy diferente, porque, a ver, mucha gente dice qué divina la juegoteca, todos en el CESAC saben que existe, derivan gente, la tienen bien conceptuada, o sea, les parece espectacular, pero venir a trabajar a la juegoteca no es moco de pavo, diciéndolo así exactamente, porque de hecho esto no es tan sencillo de lograr, y antes, eso era la parte que a mí me hubiera gustado contar en ellos en primera persona, pero te cuento yo porque los he escuchado muchas veces decir. Cuentan siempre que es todo un trabajo para ellos, esto desde, para mí también lo fue cuando arranqué, o sea, todo nos pasó, de que te tiran en un lugar donde perdés las coordenadas mínimamente claras que tenés de estar sentado en un consultorio, abrir la puerta, que entre alguien, que se vaya a determinada hora, que entre determinada hora, que juegue con determinadas cosas. O sea, esto de un espacio que no es el usual para atender, que se use para trabajar, que no haya, que no es claro dónde te sentás, ni dónde te parás, ni a quién, ni atrás de quién te pones, ni qué objeto usás, ni cómo respondés cuando te vienen a demandar de una manera muy diferente, o sea, con muy poco, o sea, hay un encuadre, por eso digo, el poco encuadre que hay lo sostenemos a rajatabla, porque si no nos volvemos locos nosotros también, es un bollo. Pero mucho del encuadre es nuestro propio cuerpo, o sea, cómo nosotros nos vamos ubicando, o sea, cosas mínimas, como por ejemplo, cuando está la parte del cuento y la parte del grupito de padres, hay alguien que tiene que estar en la puerta y mirando para adelante, porque si no, algún pibe se puede ir a la vereda. Entonces, o sea, y te tenés que quedar ahí, y el que le toca quedarse ahí, se queda ahí, no va al baño. Si va al baño, le pide permiso a otro, quiero decir, le pide a otro que lo reemplace. Digo, son cosas que tienen que ver con cómo pones tu cuerpo en ese lugar y cómo te dejas. Y exponerse, ¿no? Cómo te expones, que es muy interesante cuando los concurrentes cuentan que vienen de golpe de estudiar algo donde no se habla de estas cosas en general, y que tienen y que se sienten que no saben dónde ponerse y no saben qué hacer, y cómo eso les replantea todas sus propias ideas que tenían hasta ahí desde la clínica, porque no deja de ser un trabajo clínico, y eso es una cosa que para nosotros es re importante. Estamos jugando, estamos tirados en el piso, estamos en un lugar que no es el consultorio, por eso, bueno, el título del libro es Cuando la clínica desborda el consultorio, porque sigue siendo un trabajo clínico, y replantea la clínica, y eso es lo lindo, replantea la clínica después cuando la haces en el consultorio. O sea, te replantea la forma de pensar la clínica. Sí, también pensaba que importante, a ver, como son espacios que están en permanente construcción, diría yo, cada nuevo que llega viene con su propia impronta y forma de pensar las cosas. Entonces viene y pregunta cosas que está buenísimo porque nos hace también pensar a nosotros mismos un montón de cosas de lo que venimos haciendo y si habría o no que modificar algo, o sea, la mirada nueva, fresca y del otro que viene desde su lugar y más aún si es de otra disciplina, es maravilloso porque te viene permanentemente a poner en cuestión y a seguir pensando cosas, o sea, que hace que haya este permanente movimiento, digamos, ¿no? Por eso es tan importante que se puedan sumar. Que es difícil que se sumen. Esa decía Adri, es muy difícil que se sumen, pero que cuando se suman es maravilloso, porque preguntan cosas que a veces vos decís, claro, uno lo tiene como muy armado porque lo venís haciendo, y cuando preguntan cosas decís, qué bueno que está preguntando esto, porque entonces tal vez es una pregunta para uno mismo también, de por dónde uno está y cómo viene pensando las cosas. Y y enriquece mucho más la reunión y la mirada tanto del dispositivo y en particular de los niños y de las niñas, ¿no? Lo que lo trae. Sí, ahí quiero agregar algo que quiero agregar específicamente hoy por lo que está ocurriendo con la concurrencia. Yo dije que la concurrencia, bueno, era algo importante en cuanto a ser un espacio de formación. Yo fui concurrente, Fabi fue concurrente, sabemos lo que es el espacio de formación de la concurrencia por haberlo transitado. También hablé de lo importante que es cómo aportan en el trabajo y que esto grupal no podría hacerse sin ellos. Pero también esta cuestión de las generaciones jóvenes mezclándose con las generaciones más antiguas, para nosotros es absolutamente fundamental.
O sea, yo ya me hubiera aburrido, me hubiera ido hace 15 años del CESAC si no hubiera podido tener ese contacto, estoy segura, porque es lo que te permite, bueno, ver otras formas y cómo van trayendo otras miradas y cómo te hacen tomar y hasta valorar lo que uno hace, porque cuando se lo tenés que, vos lo haces todos los días, pero cuando se lo tenés que contar a alguien y ves que te miran y que decís, uy, hago algo. Porque, a ver, cuando trabajamos en un lugar de estos, todo lo que trabajamos lo sabemos, uno se va cansando y va sintiendo que el trabajo que hace no alcanza, no sirve. Acá me ponen una pregunta de qué hacen ahora con los chicos de la lista de espera. Sufrimos, no sabemos qué hacer. Sufrimos, lo que hacemos es sufrir. Yo las miro todos y digo, ay, pasamos los 13, no sé por qué tengo ese número. 13, lista de espera, es manejable, más de 13 es mucho. Ay, pasamos los 13, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Sufrimos y hablamos y hablamos, nos sostenemos entre nosotros. Entonces, llega un momento que uno dice, ay, basta, no quiero sufrir más, ya está, basta, no quiero más esto. Digo, la cosa de que entre gente nueva a trabajar y que traiga otras miradas es lo que también nos permite, yo ahí en el libro puse, ¿no? Que eso me lo dijo un profesor de secundaria, que trabajar con jóvenes nos hace un poco Dráculas. Le chupamos un poco la sangre y la vida, y nos permite continuar a los que ya no somos jóvenes. Así que para mí eso es re importante, por eso espero que a los chicos los escuchen y que esto de la concurrencia se pueda realmente, se pueda empezar a valorar y realmente meterlo dentro del sistema como corresponde, digamos, con las prerrogativas que corresponde. Tal cual. Acá hay otra pregunta en el chat en relación a la experiencia de reunión de equipo el mismo día de la juegoteca y preguntan como qué cuestiones surgen de esa experiencia. Bueno, por supuesto esas reuniones siempre quedan cortas, siempre nos vamos corriendo porque la cantidad, o sea, porque pensamos, primero cuestiones, no sé, muy prácticas. Ay, el lunes que viene es feriado, entonces tal cosa que vamos a hacer, la hacemos, bueno, esas cosas que pasan. Después cuestiones organizativas, por ejemplo, toda esta transformación, que quizás yo no la conté tanto, que tuvo que ver con la llegada de Dani y de la terapia ocupacional, que además para nosotros fue también empezar a pensar, yo no sabía lo que era terapia ocupacional. Qué sé yo, sí sabía, pero nada, no sabía. Y cuando Dani empezó a trabajar con nosotros, realmente poder acercarme a ver otra mirada también y poder incorporarla fue re importante. Bueno, o sea, todas estas cosas. Y después cada chico, empezamos por la lista, a ver, ¿hoy quién vino? Tal, en general hacemos así, bueno, ¿cuántos nuevos hubo hoy? Tales. Bueno, a ver, ¿quién habló? Porque vamos hablando, en ese momento de juego libre, vamos hablando con las diferentes familias, tenemos una pequeña entrevista. Entonces, ¿quién vino? Fulanito, bueno, ¿y por qué vino? Lo manda tal, ay, ¿qué le pasa? Este chico, ¿y tiene control médico? No, bueno, habría que buscarle un turno. ¿Vos sale, lo ves? Sí, yo lo veo. Y empezó neurología en tal lugar, bueno, necesitará, pero le piden fonoaudiología no tenemos. Bueno, todo esto, vacante para jardín, tiene más. Bueno, hoy vino la mamá de tal y nos dijo que no puede volver a la casa porque el padre la amenazó de muerte. Bueno, ¿qué hacemos? Llamamos a la defensoría en ese momento. Digamos, es muy variado, pero tiene que ver con el seguimiento caso por caso y con la dinámica grupal, que un poco fue lo que contó Fabi. Sí, me quedo pensando también que a veces hasta pensamos en los que no vinieron, ¿por qué no vinieron? Porque si son chicos que vienen todas las semanas y esa semana no vino, empezamos a fijarnos por qué no vino esa semana y si habrá pasado algo y le mandamos un mensajito a la madre para saber, bueno, están bien, ¿por qué no vinieron? Pasó algo o alguna cosa, porque uno habla obviamente, ¿no? De los que vinieron y de la posibilidad de pensar la actividad.
y de pensar lo que va a seguir para la próxima y de lo que pasó con cada niño y cada niña en el espacio, ¿no? Y cuando no viene, bueno, también esto, la preocupación de qué pasó porque no vino. Esto que preguntan acá, ¿cuánto recurso humano? Mira, nosotros, por ejemplo, abajo, en la de los chiquititos, tenemos como mínimo, pero mínimo, 4 o 5 personas. Mínimo. En general, con 6 ya trabajamos más o menos bien. Y Fabi, más o menos, un poco menos, Sí, quizá, más o pero... menos. 3 o 4, mínimo 3 tenemos que ser, ponele. Con 2 podemos empezar, pero cuando se van sumando chicos y ya son 20 y pico, y si somos 3 o 4, mucho mejor porque se hace complicado. Si no, Claro, porque sí. aparte funcionan diferente. Estoy yo arriba con alguien. Yo tengo que estar con alguien que me ayude, porque ¿qué pasa? Muchos de los chicos son chicos derivados, que ya vienen con mucho, o sea, en algún momento, la verdad, en el grupito de 8 o 9 chicos que yo subía al otro consultorio, la mitad eran niños con trastorno del desarrollo o más de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Hay algún momento en que hay que salir con uno, porque hay que llamar, o hay algunos padres que los hago quedar ahí por cualquier cosa. Entonces, necesito que haya alguien más. Entonces, ahí ya somos 2, por lo tanto, y abajo, por lo menos 2 o 3 tienen que quedar. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, lo que fuimos haciendo, después cosas como para organizarnos, ponerle nombre a los chicos, ponerle nombre a nosotros, porque también pasaba eso, que nos confundíamos con los nenes. No, estables somos Fabiana, yo, Dani y Ale, el pediatra. Punto, no hay más. Y por el momento no va a haber, o sea, no sé, qué sé yo, uno nunca sabe, pero quiero decir, venimos funcionando desde hace muchos años con que somos esas 4 personas y nada más. Por eso cada marzo es ay, ¿cómo hacemos? ¿Dónde ponemos? Bueno, viene a rotar una concurrente que quiere trabajar en la joteca, buenísimo. Bueno, ya ahí tenemos una, y así vamos cuatrimestre por cuatrimestre armando los equipos. Una pregunta, para los chicos, porque los chicos van muchos derivados, como ustedes dicen, la mayoría vienen derivados, pero hay otros que entran porque vieron luz y entraron. ¿A esos chicos ustedes les hacen una entrevista a los padres antes de empezar o directamente es en la charla y lo que va surgiendo? No, a todos los chicos se les hace, aunque sea una mínima entrevista, aunque sea que que están por la vacuna, aunque sea preguntarle los datos, a qué escuela va, nada, cómo lo ven, como darle esa puertita, porque a veces vienen por la vacuna, pero muchas veces, cuando te pones a hablar, aparece que te cuentan una tremenda situación. Por eso es que una de las cosas por las cuales nosotros le decimos que esto de la reunión post es re importante, porque se dicen, no, pero es un alumno, viene un ratito. Sí, pero la persona que viene a consultar no te pregunta si sos alumno, si tenés posgrado, si entró en confianza te va a contar lo que le pasa. Entonces, vos tenés que hacer algo con eso. Entonces, y ahí, bueno, por supuesto estamos nosotros para acompañar, por supuesto estamos ahí, pero quiero decir, eso surge todo el tiempo. Por eso, aunque muchas veces te dicen, no, vine por la vacuna, va al colegio, todo bien, punto, listo, ya está. Registramos que vino y ya está, y quedó ahí. Pero otras veces no. Ok, gracias. Sí, en el caso de la nuestra es igual, nosotros sí lo hacemos por una cuestión de que tomamos todos los datos de la familia, teléfono, escuela, y una mínima entrevista se hace, sí, nosotros hacemos lo mismo también, llevamos un registro de cada niño y de cada niña que viene al espacio, sí, y muchas veces pasa esto, cuando vos empezás a hablar con la mamá, tal vez te cuenta, sí, porque le cuesta, no sé, en la escuela, le cuesta leer y escribir, entonces después cuando nosotros estamos haciendo actividades ahí, vemos también qué le pasa con esa dificultad y cómo la pone a trabajar también de alguna manera, ¿no? Sí, acá preguntan, preguntan eso. Nosotros en la de los chiquitos tenemos un Excel y además después tenemos una carpeta con una hoja por chico donde tratamos de registrar todo lo que podemos. La verdad, a veces, o sea, depende de cómo estemos de recurso humano. Cuando estamos bien de recurso humano, maravilloso, y si no, bueno, vamos haciendo lo que podemos. Hasta ahora, por suerte, excepto la pandemia, nunca tuvimos que cerrar y nunca tuvimos que decirle a los chicos que no vinieran, que ese siempre es mi terror, que llega un momento en que tenemos que decir,
basta, no entres. Sí, por ejemplo, en octubre empieza a pasar que hablamos con los pediatras y les decimos, bueno, traten de no mandar, porque estamos al tope. O sea, manden solo si realmente les parece importante, si no, no manden. Pero es un par de meses, pero por suerte nunca tuvimos que decirle a alguien, no, no puedes entrar. Bueno, acá alguien quiere trabajar en la jugoteca. Es lo que les decía antes. Nosotros, lamentablemente, en los CESAC no tenemos ninguna posibilidad de nombrar gente, de contratar gente, ni de nada. Sí, ya les digo, tenemos pasantes, tenemos concurrentes. Otra cosa que, la verdad, lo que hicimos en algún momento, porque voluntarios tampoco queremos, porque también tiene ese problema, ¿no? La cosa de, voy porque tengo ganas y quiero ayudar. No, que si vienen tienen que venir dentro de algún esquema. Lo que sí hicimos algunas veces, porque fueron personas que, por acá le pregunto a una fonoaudióloga que me encantaría que venga, obviamente, lo que sí hicimos algunas veces es que, por ejemplo, personas que hicieron una pasantía por alguna materia y se querían quedar, armamos un curso, lo presentamos en el CODEI, con horas de cursada, horas prácticas y horas teóricas. Tuvimos un par de encuentros teóricos con estas personas por fuera de la jugoteca y se tomó las horas de jugoteca como horas de cursada y entonces esa persona hizo un cuatrimestre más, se quedó un cuatrimestre más, pero se fue con un papel de que estaba haciendo un curso de capacitación en servicio, digamos, de capacitación firmado por el CODEI con una parte práctica y que tenía que cumplir hasta el mes de julio. O sea, siempre tratamos de tener de que cada persona que esté en un esquema, porque nos parece que además hay que tener mucho cuidado con eso del voluntarismo, porque vienen nenes de hogares, vienen nenes pobres, entonces empieza la cuestión de la caridad, empieza ahí a tallar y no queremos que eso ocurra, porque eso en general no tiene buena. Esto tiene un esquema y lo queremos respetar y cuidar. Pero sí, hemos hecho eso. Cuando alguien se quería quedar y nos parecía que realmente estaba bueno, un tiempo, tanto hasta el fin del cuatrimestre, con un curso, bueno, sos alumna de este curso, no es que venís porque sos buena. Y eso estuvo bien, la verdad que estuvo muy bien, y se puede hacer, si la fonoaudióloga quiere y apenas pueda, lo hacemos, eso no hay ningún problema. Bueno. Ahí estaba silenciada. Estamos para el horario de cierre. Estamos en las 11 y ya hay mucha gente que se está teniendo que retirar. La clase queda grabada, acuérdense, que se puede volver a ver en YouTube, en Jugotecas en Salud. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más del equipo. La verdad es que fue un encuentro bárbaro, muy rico y nos deja pensando un montón. Creo que hay que aprovechar estos meses hasta que podamos abrir los centros de salud más libremente y con la gente adentro para pensar, bueno, cómo nos reacomodamos con las jugotecas con esta nueva realidad que vamos a tener.